Iniciamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes en su programa favorito, Entre Patadas. Como lo prometimos desde la semana pasada, tenemos un invitado muy especial. Hay muchas historias de éxito en Real del Monte, pero me atrevo a decir que Carlos del Real Iztac, que nos va a platicar parte de la historia de ese club muy famoso en Real del Monte en la época de los 70s. Y Carlos, yo creo que para mí, yo considero que después de Enrique Castillo, en la época de los 70s fue uno de los mejores porteros de Real del Monte y defendió a capa y espada los colores del Real Iztac. Carlitos, te damos las gracias por haber permitido estar en este día con nosotros y queremos conocer parte de tu vida y parte de tu trayectoria en el fútbol de Real del Monte y en el equipo de tus amores, que fue el Real Iztac. Así es. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Es muy bonito y muy agradable tener la oportunidad de compartirles las experiencias que uno está teniendo gracias a radio, televisión de Real del Monte, la radio de altura, por esta invitación. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Listos. Te queremos preguntar, Carlos, portero del Real Iztac, de Real del Monte, Hidalgo, en los años 70s. Lo que te enfoco es la época de tu club y tu posición. ¿Cómo llegaste a ser parte del Real Iztac? Del Real Iztac se fue fundado ahí en un equipo del barrio de Aldama y alrededores, aquí en Real del Monte, y la verdad es que había una buena convivencia tanto en los jóvenes, los niños, que en ese tiempo éramos, con algunos jóvenes que ya jugaban fútbol de manera un poco más organizada. Ese era el éxito, fue de tener esa hermandad, tener esa convivencia, el estar muy cerca a las casas y estar la gente, las mismas familias unidas. Platícanos por qué viene el nombre del Iztac. Realmente nosotros todavía vivíamos en esos tiempos cuando veíamos Memín Pingüín, veíamos Lágrimas y Risas, veíamos todas las historietas que se vendían aquí en Real del Monte, y había una revista que siempre me la llamó la atención y es de Chanoc. De esa revista, ¿ustedes se inspiraron con el señor Galván para realizar el club Real Iztac? Es correcto, había una revista que se llamaba Chanoc, y en el cual un pueblito donde se significaba esa... Era como que Iztac, ¿no? Se llamaba Iztac, y de ahí surgió el nombre del Iztac, que después en la realización del escudo se puso un balón y también la imagen de uno de los personajes de la... Que era Secú, ¿no? Secú Padoyán, que era futbolista. Era futbolista y se aventaba unos goles y era una persona ya de edad. Era como... No, de pelo cano como servidor, pero ahí estaba representado. Era como el chanfle de esos tiempos, como si hubiera sido el chanfle, con esas aventuras que se aventaban en las revistas. Entonces, nosotros claro que vivimos con revistas, que cada semana íbamos por las historietas, y la verdad eso fue. Otra pregunta, en los años 70, ¿cómo era el fútbol en Real del Monte y qué significa el club Iztac para el pueblo? No, en esos años, la verdad, ya estaba una liga organizada por el señor Vadillo. Nosotros de niños no percibíamos, teníamos nuestros mismos compañeros como unos ídolos, como unos representantes de ahí, y queríamos llegar a ser como ellos. Era difícil, no teníamos muchos espacios donde practicar el fútbol. Hubo un espacio ahí en la calle de Aldama, en donde era un kinder, que de ahí lo adecuamos y ahí jugábamos, ahí entrenábamos, ahí nos forjamos como futbolistas. Había otro espacio que es donde está ahorita un hotel, casi al terminar, por donde estaba la casa de don Moisés Camilla, la carnicería enfrente de la familia Armenta.
que era donde el Pino, Pablo, ellos, Pedro, no quisiera yo omitir ningún nombre, pero ellos nos prestaban un espacio que era un patio, ellos vendían o compraban fierro viejo, y ahí es donde también pusimos unas porterías hasta pegadas a la pared. Ajá. Y ahí era de tierra y ahí nos quedamos. O sea, sí, eso en esos años era difícil, duro, se jugaba en diferentes superficies, como podías encontrar un poco de pasto, tierra, lodo, piedras. En este caso, ser portero en los años 70, ¿cómo eran los guantes, los balones? ¿Cómo atajabas? Yo creo que había muchos personajes en ese tiempo. El Guadalajara tenía un portero muy importante que era Nacho Calderón, que era el que vestía mejor en esos tiempos, y yo te vi que algún día tú sacaste alguna de sus playeras de Nacho Calderón. A lo mejor me equivocaba en ese momento cuando estaba en decirlo, cuando estaba en la UDG. Entonces, sí, platícanos de los guantes, de cómo te cuidabas tú para ser portero, porque es una posición difícil y cada acababas todo raspado y todo, pero siempre eras muy valiente, porque yo, por lo que vi, nunca usaste nada que te protegiera al final de cuentas, pero platícanos. Sí, en ese tiempo la figura de un portero era traer rodilleras, ya se usaban algunos guantes. Ya en el amateur no era así, era tener a mano limpia, sin rodilleras, porque luego a veces había que venir a trasladarse a Pachuca para ver si en alguno de los deportes, de la tienda de deportes que existían en ese tiempo, había, ¿no? Pero luego a veces los recursos o algo no nos permitía estar bien. Siempre he dicho que un portero es el que se diferencia en la cancha, y también puede ser que se diferencie para bien atajando, pero también en su vestimenta, siendo algo diferente de lo que es los demás, imprime una cierta personalidad y liderazgo, ¿no? Sobre todo yo creo que en la defensa hay líderes, como lo podemos ver de los mejores porteros. A lo mejor en ese tiempo el líder de todos era Miguel Marín, que era el máximo exponente del fútbol mexicano en el Cruz Azul, ¿no? Entonces, muchos de esos paradones y muchas de esas cosas que vimos, yo creo que a ti te tocó ver, o a lo mejor, yo creo que aunque no eras fan de Cruz Azul, pero sí te gustaba la manera en que paraba el Gato Marín en esos tiempos, ¿no? Era mi ídolo, y yo siempre quise ser como él. Yo no tuve el estilo de él, veía yo más lo técnico, el cómo se ubicaba, el cómo volaba, el cómo salía, gritaba y todo. Cruz Azul fue mi primer equipo junto con Pachuca. Siempre me reclaman que no, que yo si voy al Pachuca, Cruz Azul, que me decida por uno, no. Los dos equipos son, por algunas circunstancias, en donde yo estuve ahí a punto de estar profesionalmente con ellos, y me hicieron querer sus colores, ¿no? Carlos, yo creo que en tu oportunidad, cuando estabas joven, tuviste que trasladarte a la ciudad de Pachuca para hacer tus estudios en la Escuela Secundaria Federal número 1. Es correcto. Y de ahí, al final de cuentas, empezaste a conocer más personajes del fútbol de Pachuca, ¿no? Porque había muy buenos jugadores, como los hermanos Chapa, había jugadores a lo mejor como Piteco, Ángeles, Salinas, que jugaban con el grupo Universidad. Entonces yo creo que en un momento determinado, viéndote las visorías donde don Chucho Arellano te invita a participar en la selección de Hidalgo, porque era en ese tiempo don Chucho Arellano era el que junto con Valente Vélez de Tula Hidalgo eran los representantes del sector amateur a nivel Hidalgo. Entonces, platícanos tu experiencia que tuviste en NS Nacional, y al final cómo te fue, y también a lo mejor la experiencia cuando el Club Iztac es campeón en la Liga de Pachuca de don Jesús Arellano. Sí, precisamente surgido del Real Iztac, cuando el equipo se deja la liga local, aquí en Real del Monte, nos fuimos a la liga queriendo trascender, porque sí ganábamos muchos trofeos aquí,
pero ya necesitábamos como tener más competencia. Y esa competencia lo logramos yéndonos a Pachuca. Primero en segunda fuerza, luego... Y de ahí surgió bueno, yo de portero, jugaba de portero y también de centro delantero. Eras un Campos, cualquiera, eras Así, un Campos. Antes Al que final Campos. de cuentas, antes que Campos, Eso sí, antes sí, me tocó viste las dos posiciones. en las dos posiciones, y en las dos posiciones creo que sobresalí. En ese tiempo, don Chucho Arellano nos hizo la invitación a tres personas de aquí del Real Iztac para poder conformar la selección de Pachuca. Y de ahí tuvimos tantos éxitos porque había muy buenos jugadores. La verdad es que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ser profesionales, pero que les faltaba poquito, o nos faltaba poquito. Y fuimos en una de esas, fuimos a Querétaro a un prenacional, el cual nos lo llevamos, y de ahí nos fuimos automáticamente al torneo nacional que se desarrolló en Ciudad Altamirano, Guerrero, en la mera Sierra Alta. ¿Y cómo estaba la cancha? ¿Cómo fueron las condiciones de ese partido? Esa cancha muy sui generis, porque había... Pasto muy crecido. ¿Sabes qué? Me remonto y veo los personajes de la revista Chanó, y esa cancha. Se llamaba Pungarabato, el lugar. Y la verdad es que era muy, muy bonita, porque la torre donde narraban, porque todos los partidos los transmitieron a través de la radio, era de palos con palma. Entonces ya verás como una especie de... Es decir, como que te retomaste en la historia de si fuera sido de Chanok, llegaste a Tamaulipas y reviviste esa vida. Sí. Ya nada más, es decir, yo creo que son bonitos, muy bonitos recuerdos al final de cuentas, ¿no? Yo posteriormente te encontré en la Liga de Pachuca, ya cuando formaste parte de informática y de planeación en el gobierno del estado, y hubo muchos jugadores profesionales que jugaste con ellos. Tuviste la oportunidad de jugar con Pixie Violante, jugar también con Chavira, con muchos jugadores de ese tiempo, también como delantero. ¿Cuántos campeonatos de goleo hiciste en Pachuca en diferentes categorías y en diferentes ligas? Porque yo te conocí en la liga burocrática, luego pasaste a la liga sabatina, y luego había una liga muy interesante que era una liga de gobierno. ¿Te acuerdas que participaban todas las dependencias de gobierno? Jugaban bomberos, jugaban seguridad pública, jugaban todos, y en esos tiempos, muchas de esas ocasiones fuiste campeón goleador con ellos, con esos equipos. Porque ya acabaste muy maltratado de las manos y de las rodillas por toda la actividad de portero que tuviste. Bueno, eso yo creo que fue, para mí es el cambio, ¿no? De ser delantero a ser portero, por alguna detalle. Platícanos de eso, Carlos. Sí, mira, campeones de goleo en la prepa 1 de la universidad, había equipos muy buenos, y ahí quedé campeón goleador. De ahí surgió un poquito la invitación para ir a jugar al Pachuca, que después ya se desechó por seguir los estudios. El otro fue uno de los campeonatos que más me conmovieron, fueron en la Liga Burocrática, también campeón goleador, 41 goles. En la Liga Dominical, en donde me tenían visualizado como portero, quedé campeón goleador con el equipo del Exatec. Exatec fue otro de mis equipos. En planeación, creo que con ellos casi en todo momento me tocaba, aún siendo seleccionado como portero en el campeonato nacional que les platico de Ciudad Altamirano. Me tocó todavía, íbamos perdiendo ya la semifinal 2-0, y dije, cambio de portero, entra Zúñiga
y sí. se va. Pero no me cambian a mí porque hubiera yo fallado. Entonces te pasaron de delantero. De delantero. Cambiaste la posición. Y estuve a punto de coronarte como Campos. De coronarme como porque el gol. eso nos hubiera reanimado porque estábamos ya presionando. Bueno, en ese tiempo no había entrenadores para porteros. Ahora ya es muy selectivo que tenían entrenadores de partido. Yo creo que el mejor entrenador que tuviste fue en el TEC. Es decir, cuando estaba realmente un argentino. Platícanos cómo tuviste esa planeación con Renato, que era uno de los mejores entrenadores que se quedó en Pachuca. Fue entrenador de SCT, del TEC de Pachuca, que hasta su nombre lo lleva ahí. Pero también en Pachuca. Él estuvo en época de los 70s y fue, creo, es que no recuerdo si él fue o Jorge Marí quien me hicieron la prueba. Para cuando fue la primera vez, yo estaba en la preparatoria, apenas en el primer año, en el segundo semestre, cuando tuve esa oportunidad. Él siempre me identificó, Renato Rufo, también como delantero. Y como portero, pues sabía que decía que era un toro, que era esto. Entonces, realmente tampoco nos entrenó mucho, pero sí, ahí estaba. Ahí aprendieron mucho, ¿no? Sí, claro. Acuérdate que también el TEC de Pachuca, la Calzada Veracruz, en ese tiempo se hizo un torneo tan importante en la ciudad de Pachuca que realmente el Pachuca había bajado de la primera división, casi no veían al Pachuca, y ustedes en Cuesco se llenaba completamente Cuesco para ver a las 10 de la mañana los clásicos, ya sea con el Arbolito, La Palma, con todos los equipos de Barrio Bravos. Yo recuerdo que el TEC era uno de los equipos que tenía muchos jugadores muy buenos. A lo mejor me acuerdo del ingeniero Pichardo, me acuerdo de algunos Miguel Ángel Arbeo, Marco Sosa, otro portero, Acosta. Sí eran muy buenos, un buen equipo. La verdad, creo que ahí hasta Gerardo Hernández, una vez trabajando para Radio y Televisión de Hidalgo, fue a grabar el partido. Los partidos. Grabó el partido y a mí me entrevistó. Pero yo, fíjate, como delantero. Sí, ahí ya jugué más como delantero y en ocasiones no había portero, pues sí, portero. Sí, realmente eran escasos los momentos, pero yo creo que de mayor brillantez fue con el Real Iztaca, donde viviste tus partidos completamente de ensueños. Pasamos a unos mensajes del patrocinador y continuamos con este programa. Esperamos que sea sensacional, porque tenemos un portero que realmente pudo ver brillado a nivel profesional. Carlos sigue siendo parte de nuestro equipo de los sueños de Real Iztaca. Y vamos a corte y pasamos a la siguiente sección. ¿Sabes diferenciar la imitación de plata de la verdadera plata? Pues en Artesanías Pati no tienes por qué preocuparte. Artesanías Pati te da la bienvenida a Real del Monte y te ofrece la mejor plata fina de la región. Nuestros productos son 100% garantizados. Aquí sí es plata, plata. Tenemos arracadas, pulseras, dijes, aretes, pedrería en general. Plata en ley 925, pulseras, collares. ¿Buscas un detalle para llevarle a tu familia? Tenemos pedrería con circonia, vidrio. Conocen los exquisitos trabajos que tenemos para ti. La mejor plata de la región lo tiene en Artesanías Pati. Nos encontramos en el Portal del Comercio. Inicia tu recorrido con nosotros en el centro de Real del Monte. Encuentra los mejores precios de la región. Recuerda, somos Artesanías Pati. Oye, mijo, ¿no tienes hambre? Claro que sí. Apá, ¿va a invitar? Pues claro, mijo, pues para eso soy su padre. ¿Pero de dónde, apá? Si todos están re feos. ¿Cómo de dónde, mijo? Vamos a los tacos de cabeza, la fama del Real. ¿Neta, apá? ¡Ah, güey, mijo! Son los mejores mundiales del mundo. Sí, prueba los tacos de cabeza, la fama del Real. Tacos de lengua, de cachete, maciza, molleja, ojo, surtido y nuestras especialidades: sesos, rellena, médula y tripa. Nos ubicamos en Avenida Universidad número 200,
200 a 2 cuadras de las colectivas del Real, al Seguro Social, en Pachuca, Hidalgo. Abierto de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche. Teléfono 771-338-5962. Servicio para eventos especiales. Síguenos en nuestras redes sociales. Tacos de Cabeza, la fama del Real. ¡Riquísimos, pa! ¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera legalidad. Te ofrecemos asesoramiento legal y peritaje comercial, catastral y mucho más. Nuestros clientes nos respaldan y todo esto al mejor costo, no importa el lugar. Damos servicio en toda la República Mexicana. Teléfono 771-140-5771. 140-5771. Contáctanos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Ferva. Topografía y Sistema GPS Satelital. Regresamos entre patadas. Realmente ha sido muy importante, muy valioso este material que tenemos ahora y sobre todo la persona. Carlos, platícanos realmente tenemos una fotografía histórica que la estamos viendo en cuadro, que nos platiques de ese cuadro del Real Iztac, ¿no? Es decir, los amigos, cómo jugaban, quién eran los jugadores que tenían muchas virtudes. Por ejemplo, yo en esos tiempos veía yo a un señor Jaime González que jugaba muy bien, que repartía el juego muy bien, y ustedes con el dinamismo que tenían toda la gente. Platícanos de las posiciones que jugaban en esa fotografía, platícanos de cómo era ese Real Iztac de Bravo. Sí, cómo no, voy a empezar por la defensa. Portero, bueno, el portero era yo. Este portero luego nos cambiamos de posición con David Butrón, mejor conocido como Chiva. Esos éramos los dos porteros. En la defensa estaba Armando Salinas, Arturo Salinas, Héctor Franco. En la defensa, Primo Talón. El que trabajaba en la Coca, ¿cómo se llamaba este amigo? Se me van ahorita, no quiero omitir alguno de los nombres, pero en la media luego estaba Juan Galván también, Pablo González, Porfirio González, el Calado, que también fue muy buen jugador, Armando Salinas, y esa era nuestra defensa, muy buena. Todos tenían unas cualidades y eran muy disciplinados. Nos enojaba mucho cometer algún error, hablo defensivamente, y estábamos en constante pleito ahí, pero siempre con el respeto, porque éramos una familia casi el Real Iztac, y eso fue lo que más valía y lo que nos dio muchos triunfos. En la media, como les comentaba, Juan Galván, Pablo González, llegó a estar Armando Vargas, su hermano, Memo Vargas. De delanteros estaba David Butrón, el famoso Chiva, Jaimito, mi querido amigo Jaime Mendoza, Jaime Mendoza, Jorge Tobar, Gavino Tobar, y creo que Daniel Salinas, delantero aguerrido, y que en paz descanse. La verdad que los recuerdo mucho, con mucho cariño, todos y cada uno, aprovechando esa pausita, porque sí me enseñaron, me cuidaron. Yo fui una de las personas privilegiadas, la verdad, con tener esos amigos. Me cuidaban mucho, que no me pegaran,
No sé por qué, pero yo creo que de algo me los gané. Yo sí recuerdo todavía ver esos partidos donde pues realmente la tripleta infernal, vamos a hablarlo, del Chiva y tú como Carlos, y por ejemplo también un personaje bien importante, la familia López, al final de cuentas, que posterior entraron, por ejemplo Enrique López, que fue el famoso Escoba, que también tuvo la posibilidad de jugar en el sector profesional, y que en paz descanse, y que siempre lo recordaremos. Un abrazo a Olga y a toda su familia, porque siempre Enrique, en todas las partes donde estuvo jugando fútbol, siempre demostró y siempre fue parte importante del equipo Real Iztac. Es correcto. Seguimos, Carlos. ¿Qué quieres? Un mensaje que tú le des al pueblo, a los nuevos jóvenes, a la nueva juventud, de todo lo que has vivido. Yo creo que tú, en tu parte personal, profesional, ¿qué carrera tuviste en la vida, Carlos? Estoy licenciado en Administración por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y trabajo para el gobierno del Estado. Pero platícanos que realmente cómo te ayudó el fútbol para que al final de cuentas también mucha gente te conociera, platicaras con ellos. Dinos esa experiencia y qué mensaje les dejas a las nuevas generaciones de Real del Monte para que pues se pongan las pilas, ¿no? Son tiempos muy diferentes. Ahora el tiempo es muy digitalizado, con otro tipo de cuestiones, pero nosotros vivimos todavía arrastrando lápiz, haciendo realmente proyectos en ese tipo, sí. Poniéndonos las matemáticas con una calculadora Texas, sí, que eran de las más importantes, con el agua y teníamos que, en ese tiempo en las oficinas tenías que el lápiz, la contabilidad la tenías que llevar a mano, tenías que hacer tus escritos en máquina. Esas cosas la gente no las conoce. ¿Qué mensaje le das realmente a los padres de familia y a las nuevas generaciones de Real del Monte que te están viendo? Y al final de cuentas yo creo que es importante, porque tú siempre cuidaste la parte deportiva como la parte de tus estudios, que eso fue lo que te dio un sostén muchos años y que te ayudó a conocer mucha gente gracias al fútbol. Danos un mensaje. Es correcto, sí. No, decirle a los padres de familia que pongan un poquito más atención a sus hijos, que sí les den chance de tener una tablet, una computadora, un celular, pero fomentarles el deporte es lo más valioso. Lo demás los puede uno ir administrando con tiempo. En las canchas se nos pasa más el tiempo que estar en las canchas. Podemos jugar partido y medio, 2, pero nuestra salud, nuestra atención está más en cuidarnos físicamente, el estar viviendo una mejor vida. La escuela es fundamental, la educación, el respeto. Yo creo que son valores que deben de tener todas las familias. Entre más respeto haya entre familias, entre vecinos, entre la misma comunidad, yo creo que es un valor ético incalculable. Yo creo que nos queda bien claro, ¿no? Que un personaje como tú vivió una infancia muy bonita en Real del Monte, una infancia, como tú dices, dedicada al juego, dedicada porque teníamos el Centro Social Deportivo. También vimos personajes como a muchos jugadores, por ejemplo, de tus porteros de Real del Monte, que casi fue tu maestro, el que te inspiró, porque había diferentes categorías aquí. Había parte del Centro Social Deportivo y de la Liga de don Antelmo Vadillo. Ustedes emigran a la ciudad de Pachuca porque Antelmo Vadillo siempre se inclinaba por el Real Unión, y no vas a desmentir en ese sentido. Sí. Muchos de ustedes y el Cooperativa siempre le hacían brecha a ese equipo. También hay una foto histórica, sí, de una selección que formó Antelmo Vadillo y jugaron con el equipo de sus amores. Fue patrocinado por don Horacio Meneses ese partido, les dieron un uniformito de color verde como si fuera la selección, pero ese partido fue una mezcla de 3 equipos muy importantes en Real del Monte, como era el Real Cooperativa, el Real Asturias y el Real Iztac. Entonces platícanos algo de esa fotografía que la estás viendo en cuadro,
aquellos jugadores y esa experiencia que tuviste cuando le ganaron al Real Unión, que en ese sentía el campeón incontenible de Real del Monte. Es correcto. Yo al ver la fotografía no me había identificado, pero recordando y con pláticas amenas aquí con Roberto, me fui acordando de todo eso y creo que fue uno de los corajes que hizo don Antelmo Badilla, el que le hayamos ganado a su equipo. Yo creo que fue una buena generación de futbolistas, tanto de Cooperativa como del Real Asturias, del Real Unión, el mismo Stack, que en verdad, si hubiéramos hecho una selección, hubiéramos trascendido. Bueno, Carlos, yo creo que pues ya pasamos platicando grandes historias, nos podemos pasar toda la tarde platicando de fútbol y de muchos recuerdos que tenemos. A lo mejor algunos omitimos porque el tiempo a veces es bien importante en radio y televisión. Si nuestros patrocinadores quieren darnos más tiempo, lo podemos hacer, pero para otra ocasión también te invitaremos como parte bien importante de RDM. Esta semana fue muy importante, pues yo creo que para el deporte de Real del Monte, porque tuvimos un merecido homenaje en el Congreso realmente de Hidalgo, ¿no? Reconoció mucho a muchos de nuestros deportistas que realmente han dado su trayectoria, su vida, un discurso muy emotivo de la diputada de Real del Monte. La felicito por ese planteamiento y esa petición que hizo ante el Congreso para que tengamos un día específico con un ambiente plagada de diputados. También estuvo el Club Pachuca, estuvo el señor Armando Martínez del Club Pachuca y nos dio su punto de vista. Entonces yo creo que fue aquí como que se fundieron realmente. Ahora realmente estamos fundiendo. Nosotros somos la cuna del fútbol, pero siempre hemos estado compaginados como la empresa Real del Monte. Pachuca y Real del Monte, la cuna del fútbol mexicano. Eso va a ser los derechos. Al final de cuentas, fue muy emotivo el momento, porque la verdad, honestamente, llevaron un balón y unos zapatos de principio de siglo, de 1900, no sé qué fecha, un balón que lo encontraron, al final de cuentas, el Juan Moreno, el chaflán que le decían del Real Cooperativa, encontró un balón ahí en la Compañía Real del Monte, muy bonito, ¿no? De cuero, con la agujeta, normalmente que se jugaban en esos tiempos, el discurso muy emotivo, hablando del fútbol de Real del Monte, y encontramos personajes muy importantes como los jugadores del Centro Social Deportivo, como son Palomo, que ya ves que fue un muy buen arquero, muy buen portero en Real del Monte, el famoso Judas, al final de cuentas, de los Ordaz, que también estuvo en ese evento, y también estuvo uno de mis colegas de muchos años, que fue el señor Primitivo Cardoso, uno de los mejores árbitros de Pachuca en la Liga Mateo, y también tuvo muchos encuentros a nivel profesional, tanto con la familia Legorreta, que eran realmente sus cuñados, y la familia Legorreta, Donizar Legorreta, siempre fue un personaje histórico en el arbitraje de Pachuca. Y realmente me dio mucho gusto encontrar muchas familias realmontenses que estuvieron. También estuvo la señorita Márquez, que es nuestra representante femenil en el fútbol. Y yo creo que este momento y esta semana es muy emotiva. En Pachuca viene la fiebre del Mundial y ya llegaron tú mismo, los que vamos a estar aquí. La selección de Sudáfrica llegó a Pachuca, ya están las instalaciones del Pachuca entrenando, y esperemos que hagamos una campaña muy importante, ¿no? Para abrir los brazos a nivel internacional y que sepan que Real del Monte es la cuna del fútbol junto a Pachuca, ¿no? Entonces yo creo que vamos a platicar con nuestro director general, vamos a platicar con las personas de los comercios de aquí de Real del Monte, vamos a poner banderas de México y de la selección de Sudáfrica en las calles de Real del Monte, porque somos la cuna del fútbol. Yo creo que es una campaña muy interesante que vamos a iniciar la próxima semana, ¿no? Es decir, en estos momentos ya vamos por muy pocos días para el Mundial. Esta semana ya nos estamos acercando muy a los 4, 5, 6, 7 días, y la semana se va a pasar muy rápido. Todos estamos en espera del primer partido y que el Vasco Javier Aguirre tenga la mejor selección, y que a ver si el abuelito empieza a sacar lo mejor de la portería, porque ¿qué te parece? Platicando de posiciones de porteros,
por ejemplo, el llamado del viejito del fútbol mexicano, de Ochoa. ¿Qué te parece como portero? ¿Todavía crees que tenga el talento y la visualización? ¿Tú que juegas esa posición? Sí, yo creo que es una de las posiciones en donde todavía podemos permanecer un poquito más de tiempo en cuanto a edad para defender, ¿no? Pero sí, los reflejos empiezan a caer. Ya el fútbol moderno ya es mucho más intenso, muy rápido, fuerte, y no le tiran, no tiran nada más como si le pegara uno con un periódico mojado, ¿no? Ellos tiran a morir bien, duro, fuerte y colocado. Eso es, la posición de fútbol europeo siempre nos ha rebasado. Sí, estas son de las noticias más sobresalientes que tenemos en Real del Monte. Otra noticia que a lo mejor no lo sabes, son director, que también nos causa emotivo vamos a tener, la primera vez vamos a estar en un nacional de fútbol europeo, pero es un fútbol que se juega, es decir, hoy se hizo el registro ante el CONADE que Real del Monte y el grupo de veteranos de Real del Monte van a participar en un torneo de fútbol de 60 años. Entonces, también ya se fue al instituto, también se están haciendo al final de cuentas algunos trámites para que podamos tener 2 equipos del Centro Social Deportivo. Vamos a invitar a Carlos para que también esté con nosotros en ese tipo, porque ahí no se mueve mucho. Él es más control de pelota, de pegar la pelota y de hacer cosas mucho más diferentes. Entonces, nosotros que hemos tenido la pasión de toda la vida en los 60s, queremos al final de cuentas también, al final invitar a todos los realmontenses que al final de cuentas de más y mayores de 60 se junten con el Centro Social Deportivo para que podamos hacer un buen representativo en Real del Monte, porque somos la cuna del fútbol mexicano. Así gracias, les damos las gracias al staff, damos las gracias por habernos permitido tener este programa. Sandro, te agradecemos tus instalaciones, te agradecemos, Carlos, y me dio mucho gusto, y que Dios te bendiga con muchos años de vida, y gracias por todos tus conocimientos que nos viste transmitir. Gracias, hasta luego.